se revisó la sesión pasada. Hablábamos de colonialismo, hablábamos de esta parte donde varias naciones controlan otros territorios, llámese principalmente Francia, Inglaterra, Alemania, empiezan a conquistar otros terrenos para generar recursos naturales, para generar economía, para tener una posición estratégica militar más fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una competencia económica, una rivalidad entre varios países para ver quién tiene más poder, quién tiene más en ese mismo esquema, voy a recordarles algunos temitas que ya revisamos anteriormente, que es lo de la revolución industrial. Ya vieron dos revoluciones industriales, una que se empezó a usar con carbón, con agua, máquinas de vapor, y otra que empezaba a utilizarlo y el petróleo. Entonces, cuando hay que contemplar este panorama, tenemos una competencia económica por el control, perdón, tenemos una competencia mundial por el control de territorios y tenemos una competencia tecnológica. O sea, hace ver quién tiene los inventos más avanzados, más rápidos, más fuertes, más peligrosos, más cómodos, lo que sea. Ver quién tiene más inventos, o sea, más avance tecnológico. En ese panorama vamos a empezar a vamos a empezar a llegar a algo llamado Primera Guerra Mundial, pero vamos por partes. Les voy a presentar una pequeña presentación, presentar una presentación. Muy bien. Ok, la pueden ver, creo que ya, parece que ya. Ok, necesito que me confirmen porque yo aquí no la veo. ¿Ya la pueden ver la presentación? Sí, maestro. Sí, perfecto. Entonces, este, como tal, vamos a empezar a ver lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Es un temita bastante complicado, bastante largo, y no voy a profundizar tanto porque tristemente el programa me dice que lo tengo que dar en una sola sesión. Entonces vamos a ver los datos más generales de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no vamos a ver todo, lo repito. Y cuando vemos Segunda Guerra Mundial, aunque nos atrasemos un poquito, sí quiero dárselos más amplio porque hay mucho más que rescatar ahí. Se le conoce como Gran Guerra, también en su momento se le conoció como Gran Guerra porque no sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Entonces, Gran Guerra porque hay un montón de países involucrados, en total 32 si no me equivoco. Te vamos a ir viendo diferentes cuestiones de estos países. Breve análisis de lo que es la Primera Guerra Mundial. Todo empieza el 28 de junio con el asesinato de Francisco Fernando de Austria en el territorio serbio. Ya lo vimos la clase pasada. Este vato es como el detonante, que tenga mucha importancia, que tenga mucha relevancia en acontecimientos históricos, no. O sea, todos los países ya están buscando una excusa para agarrarse a guamazos, todos ya tienen como sus ganas de pegarle, sobre todo Alemania, que es un revoltoso, pero tienen algo, no tienen algo válido como para decir voy a declarar la guerra, porque saben que habría muchos problemas de por medio. Este, Vamos a hablar un poquito del previo a la guerra, pero todavía no, ha sido una vez. Tenemos dos alianzas muy fuertes, el Triple Entente y la Triple Alianza. ¿Qué es esto? Países que pactan que si otro país los ataca, van a defenderse entre sí. O sea, por un lado tenemos a lo que es la Triple Alianza, donde está Austria-Hungría, Alemania e Italia, que entre ellos dicen, mira, tú y yo somos compis, nos caemos bien, todo chido, todo bueno, no nos pegamos entre nosotros, y si un país ajeno a nosotros nos pega, los otros dos brincan para la defensa. Entonces, se forman esa alianza y la otra es el Triple Entente, donde está Rusia, Francia e Inglaterra. Lo mismo, tú y yo somos compas, somos muy buenos amigos, nos llevamos bien. Si alguien le pega a uno de nosotros tres, los otros dos van a brincar. Es como cuando te tiran esquina, esa era la idea que tenían con esas alianzas. Entonces, todo esto ya está. Como tal, cualquier país, llámese Austria-Hungría, Alemania, llámese Inglaterra, llámese Francia, no había declarado la guerra a ningún otro país porque sabía que en el momento en que lo hiciera, otros países se le iban a ir encima. O sea, no ibas a aventarte una guerra uno a uno, no te ibas a echar un tiro uno a uno, sino que iba a ser una pelea sucia de tres contra uno o algo así. Entonces, como tal, nadie quiere dar el golpazo de inicio. Todos están buscando una excusa, todos están buscando ay, me invadió mi territorio, ahora sí voy a atacar, ay, se cruzó mi frontera, o sí lo voy a bombardear, etcétera. Estaban buscando una excusa. En este panorama entra Francisco Fernando, un príncipe de Austria, que es asesinado en un lugar llamado Sarajevo por una persona de Serbia. Entonces, Austria dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta, quiero ver qué onda con Serbia, y declara la guerra y se unen los demás países, ¿ok? Pero es recordar esta parte. Francisco Fernando, o su muerte más bien, no es que todos los países se enojaran o indignaran por este acontecimiento, sino que estaban buscando una excusa. Eh,
bueno, de ahí, de la primera, bueno, tenemos varias batallas en ese primer panorama, son varias, más adelante se las voy a mencionar, pero nos vamos a ir hasta 1915, donde el 7 de mayo se hunde un barco llamado Lusitania, que es de los Estados Unidos. Es un barco enorme, es un transatlántico que lleva municiones, un poquito de soldados, un poquito de armamento, que está entregándole Estados Unidos a Inglaterra. Como tal, Estados Unidos para este momento no está en la guerra, está un poquito más, entra un poquito más adelante. Pero lo hunden. Alemania por accidente o a propósito, ahorita voy a ver, podemos ver un poquito más eso, hunde este barco y entonces Estados Unidos va a entrar a la guerra un poquito más adelante. El 24 de mayo, Italia entra a la guerra. Si se acuerdan, cuando hablábamos de los bandos, se hablaba de que Alemania, perdón, de que Italia estaba con Austria-Hungría y con Alemania. Sin embargo, mejor se los explico más adelante. Es que va por partes, me estoy perdiendo, me estoy revolviendo un poquito, perdónenme. En abril de 1916 tenemos el primer registro de armas químicas en... Ay, ese 4 itonelo se me coló por accidente. En lo que es el 8 de marzo de 1917, ya en el 17 tenemos lo que es la Revolución Rusa y la Revolución Alemana el 29 de octubre. Estas dos últimas van a ser como lo que va a generar el fin de la guerra. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Antecedentes, ahora sí vamos con lo que les comentaba la clase anterior, el colonialismo y la competencia económica. Cada país quiere un pedazo más de territorio, ya sea por tener un lugar donde explotar recursos naturales o un lugar de donde poner colonias, donde poner soldados que le permitan tener un mejor movimiento de tropas. Entonces, estamos en un expansionismo, cada país más territorio, ¿no? En ese mismo panorama, la revolución industrial, donde ya hablábamos de que hay una competencia, de que quiere tener cada uno más inventos, más tecnología para destacar. Esta revolución industrial o estas dos revoluciones industriales van a servir para que en el periodo de la guerra la gente se aloque y haga un montón de armas que pueden destruir mucho más fácil, que pueden matar de maneras más creativas, digámoslo de una manera, permitiéndole una ventaja a quien la cree en la guerra. Y otro punto muy importante es la unificación alemana, porque recordemos que Alemania tenía dos territorios perdidos, lo que es Alessandra, perdón, y Lorena, quitados por Francia en algún momento de las guerras napoleónicas, estamos hablando de como 50, 100 años atrás, y Alemania los quería recuperar, Alemania quería esos territorios, lo logra a través de unos pequeños movimientos sociales, políticos, unas pequeñas guerras, ¿y qué pasa? Tenemos una Alemania ya completa, que no es muy fuerte, no tiene mucho poder, y de repente dice, achis, achis, achis. A ver, África ya lo invadieron, Asia ya lo invadieron, y parte de América ya lo invadieron. ¿Qué me dejaron? Entonces, Alemania está buscando entrar en un conflicto con otros países para quitarles territorio para poder generar una mayor economía. Aquí es donde se forma lo que conocemos como los bandos de la guerra, la Triple Alianza y el Triple Entente. Ya se los mencionaba anteriormente. En algún momento, en 1914, tenemos lo que son Alemania, Austria-Hungría e Italia juntos, y por otro lado, Francia, Reino Unido y Rusia principalmente. Ahí aparece Serbia y Bélgica, ¿ya los vieron? ¿A qué se debe? Estos países no forman parte del Triple Entente, sino que en el momento de que asesinan a Francisco Fernando, bueno, un serbio asesina a Francisco Fernando, no les queda de otra a decir, ¡ay, sálvame Francia, sálvame Rusia, me quieren pegar! Porque saben que ya valió Malle, o sea, se van a enfrentar con potencias muy grandes. Serbia, Bélgica, o sea, de este tamaño contra Alemania, que es un poquito más grande, contra Hungría, que en ese momento es un pedazo más grande. Si ven el mapa, de hecho, ahí aparece, ¿no? A ver, vamos a sacarlo tantitito. Aquí, Serbia, este tamañito, este chiquito, y lo que tenemos como Austria-Hungría, que es básicamente el doble de tamaño, y Alemania, que también está aquí, o sea, el tamaño del país es impresionante. Tú, con este tamañito, perdón, digamos, del chaparrito del grupo, aventándote contra el más alto, el más grande de toda la escuela, sabes que ya valió, sabes que ya valió. Entonces, en este preciso momento, de pronto, este vato de aquí, que es Rusia, este vato de aquí, que es Francia, y este vato de aquí, que es Reino Unido o Inglaterra, te ofrecen unirte a ellos para que resista los guamazos, para que no te den tan fuerte. Entonces aceptan. Serbia y Bélgica se unen a las potencias aliadas por esta razón. Italia, bueno, hay que recordar una cosa. El pacto en sí se trataba de que si me atacan, yo voy a entrar a defender. Lo veíamos la clase pasada, el que inicia la guerra es Alemania, que se la declara Serbia, y entonces Italia dice, no, 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 a ver, espérate, no nos pegaron,
O sea, yo no tengo que entrar a una guerra por ti porque no nos pegaron, tú fuiste el que pegó. Entonces, Italia por un ratito no va a entrar en la guerra. Va a decir que él no quiere, que eso es de gente mala, de gente fea y que no está interesado en ese momento. Hasta aquí, antes de empezar con cositas un poquito más extrañas que se van a revolver más, ¿tienen alguna duda? ¿Necesitan que repita alguna parte? ¿Necesitan que aclare algo? Escríbanlo en el chat, levanten su manita, abran su micrófono, como ustedes quieran, es válido. No, maestro, No, ninguna. maestro. Perfecto. Entonces, continuemos con esta parte. Entonces, aquí en la tablita, que yo creo que se las voy a mandar esta, nos vienen en qué tiempos tienen algunos países a los bandos. Al Triple Entente se une Japón, como les comentaba, en el 15 se une Italia. Ah, perdón, no les comenté. Después de que Alemania declara la guerra, esto se lo expliqué la clase pasada, lo voy a volver a explicar. Cuando un serbio mata al duque Francisco Fernando, archiduque, eh, lo que es Alemania le va a declarar la guerra a Serbia. Entonces, como le declararon la guerra a lo que es Alemania, perdón, como Alemania declaró la guerra, ya puede haber un movimiento de tropas. Rusia le va a declarar la guerra a Alemania. Perdón, error mío. ¡Ah! Ya lo regué bien gacho. Perdónenme. Olviden todo eso último. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Perdón, ahí es donde me equivoqué. El primero que declara la guerra es Austria-Hungría a Serbia. Después, para defender a los serbios, Rusia dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a declarar la guerra a Austria-Hungría. Para ese momento, Alemania va a decir, ah, ok, quieren guerra, pues yo les doy guerra. Le va a declarar la guerra tanto a Rusia, que está de este lado, del lado derecho. Ah, perdón, no tengo el punto, tanto a Rusia, que está de este lado, tanto a Francia. Cuando Alemania declara la guerra a Francia, Reino Unido dice, ah, así que le vas a pegar a mi compita en Francia, no, Cainal, así no se va a poder. Y entonces Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Es una cadenita de países que están declarando la guerra. Ah, tú le pegaste a mi vecino, yo te pego a ti. Ah, que tú le pegaste al que le pegó al vecino. Ah, pues yo te pego a ti. Ah, que tú le pegaste al que le pegó al vecino, pues yo te pego a ti. Entonces es una cadenita. Italia de momento no entra en el conflicto por esta cuestión de que, como les decía, la idea era que si nos atacan, pero como no atacamos, pues no me tengo que meter en tus broncas, ¿no? Entonces, tiempo después, Italia recibe un mensaje de Francia, de Inglaterra, que les dicen, ¿sabes qué? Si tú entras a la guerra, si tú apoyas a nosotros, te heredamos una parte del terreno de Austria-Hungría, un parte del terreno también de... ¿de dónde es? Del Imperio Otomano, de Bélgica. Porque en esta parte, en estos territorios, hay gente que habla italiano. Entonces es como de, ok, tú te unes a nosotros y vas a recuperar más tierra, donde no te preocupes, no hay que cambiar cultura, no hay que cambiar nada. Ya hay italianos ahí, solamente tienes que tener el territorio, ¿no? A Italia le gusta la idea y se decide unir a lo que va a ser el Triple Entente o aliados. Por eso aquí en esta tablita del lado izquierdo aparece Italia. Se une Rumania, se une Estados Unidos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Grecia y Rusia se sale de la alianza, eso lo vamos a ver un poquitito también más adelante, porque es un punto muy importante. Por otro lado, tenemos Alemania, Austria-Hungría, se va a unir otros países, sí, pero como tal no hay una participación tan destacable, así que en este momento no los vamos a mencionar como tal. Pero así simplemente de un reojo, de una vista, ya se dieron cuenta la cantidad de países que hay de un lado y del otro. O sea, tenemos un bloquecísimo así de países contra un bloquecito así chiquito de países que va a intentarlo, lo va a intentar, lo va a lograr, no sabemos. Vamos a ver un poquito de esto, de lo que son, no, perdón, antes de empezar con lo que son los avances militares, dudas, 5 segundos, si veo una manita levantada o alguien que me diga, la contesto de una vez. No, no Qué hay bueno, ninguna. seguimos. Perfecto, gracias. Avances militares de la guerra. Como tal, esta no va a ser una guerra como que la que hayamos visto antes. Bueno, ustedes no han visto ninguna, ni yo. No es como las guerras que habíamos visto de la Revolución Francesa, donde se agarraban a armas, que, por ejemplo, si alguno de ustedes llegó a tener un abuelito o un papá que tuviera una escopeta de las antiguas, sabe que un arma es como de, ok, ponle pólvora, ponle, no me acuerdo cómo se llama la otra cosa, ponle pedrigón, échalo para abajo, ahora apúntale para allá. Y tú, esas armas, tú disparabas la bala para allá y realmente salía para allá.
¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces, para tiempos de 1814, 1850, las armas no son tan destacables, son muy básicas, muy rudimentarias, no son muy útiles, pero se ocupan. Sin embargo, como lo decía hace rato, tuvimos primera revolución industrial, segunda revolución industrial, y la gente ya se acostumbró a inventar cosas, a desarrollar nuevas tecnologías, y lo vamos a ver reflejado en lo que va a ser la cuestión bélica. ¿Qué es bélico? Conflicto, guerra, etcétera. Por tierra van a surgir los tanques de guerra. No te imagines que son como los de ahorita, así bien grandotes, bien toscos, con 50 cañones de cada lado. No, 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 eran unas cositas como carritos chiquitos, como carrito de feria casi, casi, con un cañón pequeño. El primer tanque funcional se le llama Mark I. Ustedes tal vez vieron la película de Iron Man o leyeron los cómics de Iron Man o han visto algo de Iron Man, sus trajes se llaman algunos el Mark I, el Mark II, Mark IV, etcétera. Pues se retoma el nombre de aquí, de que las primeras tanques de guerra, los primeros, estas cosas que se podían mover sobre tierra, se conocían como Mark, era el nombre que se les dio. Surgen las primeras ametralladoras en cadena, o sea, ya no es como de, toma un arma, recarga media hora. No, 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 ya empieza a haber cosas que van a disparar constantemente. Ya no solamente es una bala por cada 10 minutos, sino que van a ser, pone que 30 balas por minuto. Es lento a comparación de las armas actuales, sí, pero va a ser lo más rápido para ese momento. Se le conoce una de las ametralladoras más importantes como Maxim. Es como un cañón, o sea, como una carrequita, tiene dos ruedas grandes con una ametralladora al centro. La tienen que llevar que esté rodando hasta cierto punto y tienen que empezar a disparar como, bueno, tienen que empezar a dispararla, perdón. Tenemos otra que va a ser la vista. Esta cosa fue diseñada a partir de que se dieron cuenta de que se va a desarrollar algo llamado guerra de trincheras. Voy a pasar a la diapositiva siguiente para que vean una imagen. En la parte de aquí, como tal, se ve un agujero en la tierra, ¿ya vieron? A esto se conoce como trinchera. De hecho, la guerra mundial está muy caracterizada por esto. Como las potencias, llámese Alemania, Francia, llámese la que sea, ya sabían que se iban a desarrollar guerras con balas, ya no podían arriesgarse que sus soldados estuvieran en un terreno desprotegido, descubierto y que se los balaceran a todos. Entonces empezaron huecos enormes en la tierra para poder refugiarse ahí, para poder tener una base donde esconderse y nada más medio asomarse por arriba de la tierra y disparar. Entonces, Big Bertha va a ser un cañón que en vez de disparar hacia adelante, va a disparar hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando una bala va, no? Con la idea de caer dentro de lo que son las trincheras del enemigo. Y van a empezar a surgir las primeras armas químicas como el gas mostaza o como el cloro. Por el terreno, bueno, por lo que va a ser el agua, vamos a tener diferentes barcos, sobre todo los transatlánticos, que ya no van a ser pequeños barcos comerciales o pequeños buques, pequeños navíos, sino que va a ser un barco enorme, 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 que le van a caber incluso pequeños aviones. Vamos a ver eso ahorita por un poquito más adelante. Y los submarinos surgen desde aquí, desde 1914 ya hay submarinos. La mayoría son alemanes, pero son un peligro, son un desastre. Imagínate, tú estás bien feliz en tu barquito sobre el agua, volteas a la izquierda, no hay ningún barco enemigo, volteas a la derecha, no hay barcos enemigos, volteas para todos los demás lados, no hay barcos enemigos, y de pronto ¡pum! Se escucha una explosión y ves como tu barquito se empieza a hundir. Ni siquiera sabes qué pasó, ni siquiera sabes de dónde viene el ataque. ¿Qué fue? Un submarino, un como barco que se va a sumergir, que va a estar por debajo del agua y que desde ahí va a poder disparar algo llamado torpedos que pueden destruir cualquier barco y hacer que se hunda desde adentro, por así decirlo. Y en el aire vamos a tener dos armas, dos transportes muy importantes, lo que va a ser las Fokker, que van a ser las primeras avionetas de guerra, las primeras cazas se les llama, que son pequeños avioncitos como los ven aquí, aeroplanos, que van a tener ametralladoras colocadas para poder combatir. Durante un campo de batalla eran muy difíciles de derrotar al inicio, cuando surgieron, porque imagínate, o sea, tú cuenta que tienes, ¿cómo decirlo? El avioncito va aquí, ¿no? Y tú estás en tierra, entonces le disparas al avión, cuando la bala llega aquí, el avión ya está hasta acá, ¿por qué? Porque el avión no se va a... Una disculpa, yo mismo tiré mi audífono y micrófono. Tú le disparas aquí, el avión no se va a quedar quieto, entonces la bala va para acá, el avión para acá y no le vas a dar. Tienes que hacer un montón de cálculos para decir disparo para acá y el avión impacte. Sin embargo, no lo piensas, el avión se da vuelta o más bien se da cuenta el piloto, nunca le vas a impactar. Entonces las Fokker son
temidas. No, no es tan fácil poder derribar una, no es tan fácil derrotarlos. Por otro lado, en este mismo escenario, en el aire, vamos a tener lo que es el Zeppelin o el dirigible, un globo enorme que podía cargar tanto ametralladoras, tanto bueno, como cañones, como armas más pesadas. Imagínate esto, el Fokker puede volar más o menos por aquí, el Zeppelin puede volar un poquito más alto, pero si en algún lugar no hay defensa aérea, si no hay naves, si no hay avioncitos que te cubran, la bala de la Maxim, la bala de la Big Bertha van a llegar hasta acá y van a empezar a caer y no van a alcanzar a llegar al dirigible. Entonces, tú de repente ves esas cosas bestialmente enormes, bestialmente peligrosas, y no hay forma de detenerlas, no hay forma de derrotar a alguna de estas. Solamente vas a ver cómo empiezan a caer bombas y empiezan a destruir todo lo que está a su paso y no hay forma de detenerlas, no tienes la capacidad bélica, no tienes las armas para poder derribar una de estas armas, una de estos transportes. Bien, hasta aquí, antes de empezar con los puntos más importantes de la guerra, ¿tiene alguna duda de lo que son las armas que se empezaron a utilizar en la Primera Guerra Mundial? Uf, ¿Sí? ¿No? No, maestro. Entonces, seguimos. Como tal, como se los comentaba, les darles un montón de acontecimientos, de personas, de batallas, que son importantes, obviamente, son muy importantes, pero que de momento no le podemos prestar tanta atención por el poco tiempo que tenemos. La guerra se desarrolla, vamos, así que, perdón, así que nada más les voy a mencionar los puntos más importantes y el final del conflicto. La guerra se desarrolló, son agujeros en la tierra donde la gente se esconde, se medio asoma, dispara y se vuelve a esconder. Empieza a haber armas de mayor cadencia, ya lo vimos con, bueno, ya se los mencioné, con los Maxim, de la Big Bertha, son ametralladoras, son cañones que pueden permitirte un mejor desempeño en este tipo de campos de batalla. En 1915 se hunde el RMS Lusitania, que es como uno de los barcos más importantes. Ahora sí les voy a explicar esta cuestión. Estados Unidos no estaba dentro de la guerra, pero tenía por ahí un convenio con Inglaterra. Eran amiguitos, se llevaban bien, se tomaban de la manita, etcétera. Y en algún momento, entre muchos cargamentos que le está enviando Estados Unidos a Inglaterra, como ya sea comida, ya sean más armas, ya sean incluso alguno que otro soldado, por así decirlo, resulta ser que el barco más importante explota desde abajo, ¿no? O sea, el terreno se ve vacío, el terreno del mar por donde va llegando se ve vacío, de pronto ¡puf! El barco se parte por la mitad, bueno, no se parte por la mitad, de hecho, el barco nada más se ve cómo se empieza a hundir, empieza a irse hacia abajo del agua y mueren 182 estadounidenses. Entonces, Estados Unidos se enoja por este acontecimiento, pero les voy a contar una historia secreta de este evento. Dícese por ahí de las malas lenguas que el barco tenía, bueno, está la pared del barco, la explosión, si hubiera sido un misil, tendría que haber quedado el metal, lo que se rompe, hacia adentro, ¿no? Es como cuando tienes un pedazo de cartón, ¿no? Y le clavas un lápiz. Los pedazos de cartón que se rompieron van a ir en dirección contraria de donde meter este lápiz, ¿no? O sea, no vas a meter el lápiz por aquí y los cartoncitos van a salir por acá, sino que van a salir para acá. Entonces, se dice que este barco tenía los metales de que se rompió hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que no fue una explosión desde afuera, no fue un misil, sino que fue una explosión desde adentro que hizo que los metales se doblaran y entonces Estados Unidos dijo que alguien le hundió su barco, tenía una excusa para entrar al conflicto. Sin embargo, como tal, según ya les preguntan en su examen, Alemania hundió el RMS Lusitania, pero contemplen este dato, que hay la posibilidad de que Estados Unidos haya hundido su propio barco para entrar en el conflicto. Ahora, tenemos varias batallas, como se los comentaba, tenemos la batalla de Verdun, la de Somme, la de Marne, entre otras. La más importante de estas es una que se desarrolla entre Francia y Alemania, que dura 303 días. Estamos hablando de 10 meses básicamente en que están en guerra los dos países. 10 meses. O sea, tú llegaste ahí enero, pasa junio, pasa julio, pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre y sigues en guerra, perdón, octubre nada más.
sigues en guerra, sigues en conflicto, llevas 10 meses sin sin tener una cama cómoda, sin tener ver a tu familia, sin tener un alimento digno, estar ahí encerrado en la trinchera debe de ser horrible. Hay ciertas cuestiones que a mí me gusta contar de las trincheras, como es toda la muerte, la masacre que se da ahí. Por ejemplo, tú estás ahí feliz en la trinchera, bueno, no estás feliz, y de repente le vuela en la cabeza a tu mejor amigo, a alguien que conociste ahí, o simplemente un desconocido, pero que lo acababas de ver, ¿no? Que estaba ahí contigo. Su cuerpo, tú no te vas a tomar el tiempo de agarrar una palita, rascar un agujerito, poner el cadáver, echarle tierrita, echarle un rezo, porque estás en guerra, estás en un conflicto. Entonces, el cuerpo se va a quedar ahí y se va a estar pudriendo al lado de ti. Va a haber un hedor, como no te imaginas, una peste horrible, con un pequeño río de sangre de las personas que se están muriendo, porque, o sea, no es como que estés tú, 10 personas se mataran a una, estoy hablando de cientos, de miles de muertos en el mismo espacio, entonces miles de cadáveres en descomposición. Imagínate el hedor. ¿Alguna vez has pasado al lado de un perro que se está inflando, que ya está podrido? Es un olor asquerosísimo. Ahora imagínate 1000 personas. Dicen que el cuerpo humano pesta más, entonces una situación complicada. ¿Qué pasa cuando tienes carne en descomposición? Empiezan a llegar ciertos animales, como son roedores, como son ratas, se comen la carne de la persona muerta ahí en el suelo. No sé, un día te descuidas, te duermes como puedes en la trinchera, te muerden una de esas ratas que acaba de comer carne infectada y pues tu piel se infecta, empiezas a tener una gangrena, una enfermedad en la mordida que te hicieron por esa cuestión. Las trincheras son un lugar horrible por esas cuestiones. Imagínate de pronto, como te digo, pasaron 10 meses, llega temporada de lluvias, empieza a caer la lluvia, valga la redundancia, estás aquí parado y de pronto el agua te empieza a llegar hasta aquí, a las piernas, es imposible moverse, no te quitas las botas, no te quitas la ropa, y llevas 2 días sumergido en esa agua sin poderte cambiar, pues es una cuestión sumamente asquerosa, una cuestión sumamente horrible. Entonces, ha de haber sido muy cansado, de ser muy pesado. Si de repente te herían, como lo vemos ahí en la imagen, esta persona que tiene ¿cómo se llama? Bueno, tiene el brazo vendado, te arreglan con lo que pueden. Si hay un trapo por ahí limpio, te lo ponen. Si no, cosa de cortarle un pedazo de tela a un cadáver para hacer un nudo, para detener la hemorragia, para evitar que la sangre siga corriendo y ver si puede sobrevivir. Una cuestión de la guerra de lo más horrible que se ha visto. Dentro de todo esto hay un dato muy bonito. Tú dirás, profe, ¿me va a decir que entre todo este desastre hay algo bonito? Sí, el 24 de diciembre de alguno de guerra, fuerzas de Francia y una bandera blanca, pequeña, y empezaron a usar las mismas ratas que te contaba para escribir mensajes, ponerlas amarradas a ella y enviarlas por un tubo que estaba entre las de batalla. Entre las cartas de repente dicen, ¿saben qué? Es 24 de diciembre, es Navidad. Y por un rato se detiene la guerra. Por unas horas, estos dos equipos que se están peleando dicen, ¿sabes qué? Pues paz, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar haciendo esto hoy, hay que darnos el chance de descansar, llevamos varios meses en guerra, hay que descansar. Se para la guerra un ratito, estas dos personas, estos dos contendientes, franceses, alemanes, salen de las trincheras a un campo neutro, empiezan a platicar, comparten el poco alcohol que les queda, la comida que tienen, hacen un pequeño festejo. Los datos históricos dicen que hubo un partido de fútbol entre ellos, entre Alemania con Francia e Inglaterra, y si no me equivoco ganan los ingleses, no me acuerdo bien del dato ahí, pero incluso, o sea, es tanta el dejar de lado la guerra por el momento de paz, que hasta hay un partido y está registrado como tal. Es un momento también muy trágico porque se empiezan a hacer amistades, ¿no? Empiezas a hablar con un alemán que te dice, no, pues sabes que yo tengo familia, tengo 2 hijas, y tú dices, chale, yo también tengo 2 hijas, no quiero estar aquí, tú tampoco quieres estar aquí. Se hacen lazos de amistad y dices, pues bro, no quiero matarte, no tengo por qué estamos peleando, somos personas, ¿no? No quiero matarte, no quiero hacerte daño. Pero ¿qué pasa? Empieza a amanecer, cada uno tiene que regresar a su trinchera y otra vez empieza la masacre, ¿no? Y entonces en algún momento tú ves al vato con el que estabas levantando una cerveza, estabas levantando la copa, con el que estabas brindando, que te estaba contando un chiste que te hizo reír 2 horas y tienes que apuntarle y matarlo. O sea, es una cuestión muy triste hablando de las guerras, pero muy hermosa también. Bien.
Pasamos al siguiente punto. En la guerra, es algo muy importante mencionar, Alemania estaba feliz, el pueblo alemán estaba feliz, porque sabía que si ganaban podía quedarse con algunos territorios, ya sea de cualquier parte de los que estaban ahí, y sus colonias. O sea, si le ganaba a Francia, no solamente se iba a quedar con Francia, sino con todas las colonias que tenía Francia. Entonces era un montón de terreno de por medio que se podía llegar a ganar. Este, en 1917 Rusia sale del conflicto, pero ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, y mueren aproximadamente 16 millones de personas. Un montón, o sea, es una cantidad bestial de personas, entre civiles y soldados, o sea, personas que no tenían nada que hacer ahí y se murieron por alguna razón, y soldados que sí estaban directamente en el campo de guerra. Ahora, en 1917 pasan dos acontecimientos muy importantes. Una es la salida de Rusia de la guerra y la otra es la entrada de Estados Unidos a la guerra. Rusia sale porque durante el conflicto empiezan a ver como que se está desarrollando un gobierno más militar que otra cosa, o sea, los soldados como están tomando el control del pueblo. Entonces, esto no les gusta, también sienten que está muy capitalizado el Estado, o sea, que pocos tienen mucho dinero y los demás están siendo enviados a la guerra a morirse, básicamente, y empieza un golpe de Estado conocido como la Revolución Rusa. Hay muchos factores ahí por medio dentro de la Revolución Rusa. De hecho, se supone que creo que esta semana está viendo ese tema, no estoy seguro. Si no lo voy a explorar, voy a explicar un poquito más la siguiente semana. Este es un tema muy importante. Este, porque, bueno, se los explico la siguiente semana porque es importante. Este, Rusia sale de la guerra por esta revolución, firma un tratado de paz, ¿y qué va a pasar? Alemania, que es el país que más se aventó a la guerra, tiene conflicto con lo que va a hacer Rusia por un lado y, y Francia del otro. Entonces, cuando Rusia se sale de la guerra, todas las tropas que tenía de este lado las va a mandar hacia Francia. Tiene que ganarle una carrera contra el tiempo. Para este momento, Estados Unidos ya le declaró la guerra a Alemania y está empezando a mandar tropas. Todavía no llegan, pero van a llegar en cuestión de días. Entonces, Alemania dice, ¿sabes qué? Tengo 3 días para mover todas mis tropas desde Rusia hasta Francia, dar un golpe, empezar a picar, a ganar territorio, ganarle a Francia. Si me quedo con el territorio de Francia, ya tengo una posición más estratégica, puedo reabastecerme ahí y varias cuestiones. Entonces, tenemos esta cuestión. Alemania está tratando de tomar Francia con todo lo que da. Estados Unidos está tratando de, bueno, está enviando tropas, ya están por llegar. Y en ese mismo momento en el que Alemania ya está por ganar la guerra, ¡pum! Surge también una revolución alemana. ¿Por qué cuestión? Como Alemania está presionando directamente a Francia, está descuidando a su población. Ya no tienen comida, ya no tienen agua, están luchando casi, casi o sea, se están apoyando de sus armas, se tiran, la disparan y se vuelven a hacer bolita porque no han dormido, se tuvieron que aventar todo el trayecto desde Rusia hasta Francia, caminando en transportes, lo que sea, pero básicamente sin dormir, sin descansar, mal alimentados, porque Alemania ya tiene una situación carente económicamente, las armas ya no están en tan buen estado, y entonces los alemanes dicen, ¿saben qué? Ya valió, o sea, ya perdimos, ya para qué le hacemos a la tontera de que debemos estar en guerra. Para este momento, Alemania es una dictadura militar. Los jefes de Estado van a ser personas que estaban al mando de la guerra, vieron la oportunidad, ya que estaban en guerra, tomar el control del poder del país y lo hacen. Entonces, Alemania no está feliz con esto, hace una revolución y como tiene conflicto interno, pues no puede seguir en la guerra. Para ese mismo momento, cuando sucede esto, Italia ya ganó la guerra que tenía. Italia tenía la guerra con Austria-Hungría, la gana. Empiezan a enviar tropas. Entonces tenemos que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y ahora italianos están en el mismo frente contra lo que va a ser Alemania. O sea, Alemania ya partió para este momento. Eh, ¿Qué va a suceder? Casi lo logran, realmente los alemanes casi lo logran. Se quedaron a 123 kilómetros de tomar París, que en ese momento era la capital de Francia. Si lo hubieran logrado, la guerra pudo haber tenido otro resultado, pero no lo lograron. Entonces, aquí, básicamente, con la Revolución Alemana, con la llegada de Estados Unidos, el apoyo de Italia, con el apoyo de Inglaterra, se va a ganar la guerra de la Primera Guerra Mundial. Em, para este escenario se va a generar algo llamado Tratado de Versalles, que va a ser lo que se va a poner fin a la guerra. El Tratado de Versalles es un documento donde se dice
¿qué va a pasar después de esta guerra? O sea, qué va a suceder? Vamos a sancionar a Alemania económicamente, vamos a quitarles territorios, vamos a diferentes cuestiones, ¿no? Las primeras son la represalia económica. A Alemania se le pone una multa por guerra, por los gastos de guerra, porque murieron personas, porque el lugar fue destruido, por todo lo que se generó en la guerra, se lo van a cobrar a Alemania. Esta deuda la acabó de pagar hace apenas 11 años, en el 2010. O sea, estamos hablando que desde 1914 que inició la guerra, perdón, desde 1918 que termina la guerra, hasta el 2010, Alemania estuvo pagando y pagando y pagando y pagando en deuda. Y va a surgir la creación de la Sociedad de Naciones. Todavía no se va a hacer la ONU, tal vez ustedes han escuchado de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, bla, 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 pero para ese momento todavía no existe, pero va a existir algo llamado Sociedad de Naciones, que es como el previo. Más adelante se va a convertir en ONU, pero reitero, más adelante. Pérdida de territorios por la Triple Alianza, Austria-Hungría tiene que ceder ciertos territorios, Alemania tiene que ceder ciertos territorios, y el Imperio Austrohúngaro, perdón, el Imperio Otomano totalmente desaparece en este momento. Y Alemania, es un dato muy importante, Alemania para este momento, una de sus sanciones es que no puede tener un ejército grande, no puede tener muchos soldados, se tiene que tener una cantidad baja. ¿Por qué? Porque le tienen miedo que Alemania haga una segunda guerra. Entonces dicen, nada más puedes tener, ponle un ejemplo, 1000 soldados para defender tu territorio. Y después Alemania encuentra una trampita por ahí donde dice, ok, no son soldados, son civiles armados, voluntarios que van a defender a Alemania ante cualquier cuestión. No tengo soldados, no, yo nada más tengo 1000 soldados, pero tengo 199.000 personas que van a defender a Alemania, armadas, pero no son soldados. Eso es algo muy, muy gracioso, pero lo vamos a retomar hasta la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, queridos alumnitos que tanto quiero, ¿dudas? No, maestra, ninguna. ¿Seguros que No, no hay dudas? maestra. No, Así maestra, tenga que, No, así tenga que repetir toda la clase, lo hago. no, maestra, ninguna. Perfecto. Está complejo el tema, está un poquito enredado, pero está fácil de entender una vez que le pones un poco de atención. En resumen, la Primera Guerra Mundial es el primer acontecimiento donde varios países de todos los continentes se agarran a guamazos entre sí, por lo general por control de territorio y por control de recursos naturales. Termina con que Alemania pierde y le quitan territorios, va a ser una causa de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, eso es lo que tienen que aprender de este tema. Bien, ya lo saben, la mayoría ya lo sabe, se les deja una actividad en la clase en línea que les cuenta como para sus actividades, para que alcancen o ya sea un mejor promedio o completen actividades, o se les suma como calificación extra en caso de que tengan de más. ¿Cuál va a ser la actividad extra de esta semana, de esta clase? Van a colorear en un mapita planisferio, van a comprar un planisferio. Si no pueden comprar un planisferio, no quieren salir, no se preocupen, no pueden dibujar un mapa no es muy difícil, no importa que no les quede el 100, no importa que África les quede como un ventilador, como lo que sea, exacto los dibujos, no es importante, pero que tenga la forma por lo menos, y dibujarme, perdón, colorearme cuáles son los colores, cuáles son los países del triple entente y cuáles son los países de la triple alianza. Ahí mismo van a colocar datos importantes de la guerra, en ese mismo lo recortar, pegar en su libreta y nada más ahí agregan algunas ideas, o pueden no recortarlo solamente en el mapa, colorear los países y agregar las ideas ahí como ustedes se acomoden. ¿Dudas de la actividad? Yo, maestro, no escuché bien cuál iba a ser la actividad. Ok, en un mapa en un planisferio, o sea, un mapa del mundo, pues vas a colorear cuáles son los países del Triple Entente y cuáles son los países de la Triple Alianza. Vas a agregar algunas ideas de información de lo que vimos en clase de hoy o de lo que viste en los programas referente a la Primera Guerra Mundial. Ajá. Sí, maestro, gracias. Ok, ¿alguna otra duda que alguien tenga? Es el momento de hacer sus dudas. Yo, maestro, ¿cómo se llaman para colorearlos? ¿Cómo nos dijo? Los nombres. De las alianzas, la Triple Alianza y el Triple Entente.
Ok, muchas gracias. ¿Otra duda? Se los escribí en el chat para que no tengan duda de No, cómo se maestra. escribe. Perfecto. Ya tomé la captura de pantalla de los que estuvieron en clase. Si alguna otra cuenta, pues ya saben, nada más envíenme un mensajito. Profe, yo soy Juan Pérez, pero en la cuenta de Juan López. Yo qué sé. Entonces, nada más eso. Si tienen alguna duda extra que no haya querido comentar aquí, que de repente estén en su casa desayunando y digas, ¡ah! ¡Ay, no entendí esto del tema! Me lo puedes enviar por privado y también te la contesto. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, queja, sugerencia, reclamo, demás, también me lo envían por privado. Tengan un excelente día y sean felices. Nos vemos la siguiente semana.